Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Somos Marketing Digital, un podcast de la agencia de marketing digital de JJ Lebro. Yo soy Juan José Lubrina y hoy estoy muy feliz porque venimos con un episodio bastante interesante en donde vamos a hablar sobre las fallas más comunes que existe en un embudo de ventas y cómo detectarlas. Pero antes de comenzar con este episodio, quiero invitarte a que vayas a votarlo si es que lo estás escuchando desde Spotify con 5 estrellas, y si lo estás escuchando en otra parte, ya sea en YouTube o en cualquier otro medio, que te suscribas o que le des like al podcast para que se siga recomendando y nosotros podamos seguir creciendo. Recordad que este podcast, todo este contenido no está monetizado de ninguna forma, es decir, no vendemos ningún curso por detrás ni nada por el estilo, es 100% para aportar valor a la comunidad del marketing digital. Y bien, comencemos con este episodio, como decía al comienzo, muy interesante porque vamos a hablar sobre los problemas o las fallas más frecuentes que existen a la hora de activar un embudo de venta. ¿Y por qué a la hora de activar un embudo de ventas? Bueno, porque hace mucho tiempo nosotros venimos detectando que en muchos negocios, inclusive muchos marketers que están recién comenzando, creen que al activar un embudo de ventas, después ya no hay que hacer más nada. Lo cual es un grave error, porque en la mayoría de las veces el análisis técnico que hay que llevar a cabo se tiene que seguir aplicando. Se aplica tanto desde el comienzo como una vez ese embudo ya está activo. Es decir, tenemos que preocuparnos por analizar todo el embudo. Y todo el embudo no es desde que se idea y se deja ya finalizado y después se ejecuta, sino que es inclusive una vez ya se está ejecutando. Porque una vez ya se empieza a ejecutar es cuando realmente empezamos a captar los datos de verdad y no los datos de la proyección que hacemos con ese embudo o ese funnel. Entonces, suele suceder mucho que las empresas dicen, bueno, ya está, activamos el embudo de venta, ya hicimos un gran análisis previo, estamos muy seguros de que va a funcionar y lo dejan y tal vez se preocupan cuando ven que ya no están recibiendo resultados. Porque otra cosa que suele pasar es que si el embudo tuvo un buen trabajo por detrás de planificación, al principio a veces suelen dar muchos resultados. Pero como todo lo que es respecto a marketing digital, se satura. Es decir, llega un momento en el que deja de ser rentable o eficaz ese embudo de ventas. O pueden pasar problemas de por medio. Que por ejemplo, no sé, se cae el hosting o la landing page por alguna u otra cosa. No sé, si está construido por ejemplo en WordPress, se utilizó un plugin y había un elemento de carga que ya no funciona y esa landing page ya no carga bien, pero como no están haciendo una mantención del sitio web, no están viendo cómo va funcionando todo el embudo de venta, no están analizando las visitas, cuánto tiempo eh, tardan los usuarios, por ejemplo, dentro de la landing page, no se dan cuenta de este error y el embudo por esa falla deja de funcionar. Entonces vamos a ver cuáles son aquellos errores más típicos con los que nos podemos encontrar a la hora de que activemos un embudo de ventas. Así que vamos a comenzar con el primero, que es uno de los errores más comunes, que es el no comprender el recorrido exacto de nuestros usuarios. Es decir, nosotros planificamos el embudo de ventas, creemos que el usuario va a hacer ese recorrido en el cual planteamos, dibujamos, expresamos en el gráfico del embudo de ventas, pero después, una vez ya empezamos a correr ese embudo, vemos que no funciona muy bien. Es decir, los usuarios no terminan de entrar por ese embudo, sino que hay fugas. Por lo tanto, el no estudiar muy bien el recorrido del cliente suele hacer que después el embudo empiece a dar fallas. Y este es un error muy común porque no siempre es posible con exactitud poder analizar cuál va a ser el recorrido del cliente, sino que hace falta ir ajustándolo. Entonces, esto sucede porque, como les decía recién, el usuario muchas veces no interactúa como nosotros creemos que va a interactuar con nuestro producto o servicio a la hora de promocionarlo. Por lo tanto, va a ser muy importante en este error para poder detectar, analizar de dónde proviene el tráfico y poder traquear al usuario lo máximo posible. Esto, por ejemplo, a través del pixel, los códigos de traqueo, o sea, los códigos de seguimiento, como por ejemplo
el código mismo de Google Analytics, etcétera, etcétera. Va a ser muy importante entender cuál es ese movimiento del usuario. Y otra herramienta que podemos utilizar, como decía recién, más allá de pegar el código de seguimiento de Google Analytics, es usar el mismo Google Analytics para entender de dónde proviene ese usuario, ¿no? Entender ese recorrido del cliente, porque con Google Analytics podemos obtener esos datos. El segundo error que suele suceder con mucha frecuencia a la hora de activar un embudo de ventas es que no se analiza correctamente el rendimiento de la landing page. Y esto es muy importante porque al no hacerlo podemos encontrarnos, por ejemplo, con una alta tasa de rebote, que si no la detectamos a tiempo podemos estar perdiendo muchísimos potenciales clientes. ¿Cuándo sucede, por ejemplo, la tasa de rebote? Bueno, cuando, por ejemplo, la landing page carga lento, es decir, es pesada, tiene muchos elementos de carga y por lo tanto tarda más de 5 segundos o 3 segundos en cargar y el usuario termina saliendo de la landing page. Otro error que suele pasar al no analizar la landing page, el rendimiento, es que suele pasar que no es relevante para el usuario. Es decir, el usuario entra a la landing page y no encuentra información relevante en base al anuncio que sí le llamó la atención y por el cual terminó ahí. Entonces, si no analizamos cómo el usuario interactúa con nuestra landing page, podemos encontrarnos con que los usuarios entran y salen, que a veces, muchas veces eso ya no cuenta como un rebote, porque a lo mejor si pasó más tiempo, que así que bueno, la página cargó bien, pero el contenido no era relevante para el usuario. Otro error que nos podemos encontrar si analizamos bien la landing page cuando activamos un embudo de venta es que a lo mejor algún elemento no esté cargando correctamente o algún botón no esté funcionando muy bien. Acá pueden suceder dos cosas: que no esté funcionando a nivel tecnicismo o si no a nivel ubicación del botón, es decir, a nivel psicológico a la hora de plantear la estrategia de cómo ubicamos los elementos dentro de la landing page. Entonces, a nivel tecnicismo, bueno, simplemente, no sé, el botón, por ejemplo, puede que no tenga un link. Entonces, por más que sea clic, no te lleva a ninguna parte. O mismo, por ejemplo, está roto el scroll. No es muy bueno el desplazamiento de la landing page y por lo tanto los usuarios tienen una mala experiencia. Pero también puede ser que a lo mejor los botones no estén recibiendo muchos clics porque están mal ubicados. Es decir, a lo mejor no están bien ubicados dentro de las secciones. A lo mejor cuando se da el llamado a la acción, abajo no hay ningún botón. Entonces el usuario lee ese llamado a la acción, pero no hay ningún lugar en donde hacer clic. Si el usuario ya en ese punto de la landing page se siente seguro de tomar la decisión de comprar el producto o el servicio. Y por lo tanto, esto significa un gran problema, porque si no se está detectando, esa landing page no va a tener nunca una alta tasa de efectividad. Otros problemas con los que nos podemos encontrar dentro de la landing page a la hora de activar un embudo de ventas, si analizamos bien, es que a veces suele suceder que nos damos cuenta que hay determinados tipos de públicos que convierten más y otros tipos de determinados públicos que convierten menos. Esto puede pasar, por ejemplo, que un rango etario tenga mayor conversión dentro de nuestra landing page y un rango etario menor, por ejemplo, tenga otro tipo de retorno, o sea, que nos dé otro retorno de la inversión con esa misma landing page. Esto es muy importante, saber estos datos, por lo tanto hace falta ahí ya cruzar data, por ejemplo a través de Google Analytics, y entenderlos, porque a través de eso podemos tal vez crear otras landing page para determinados grupos etarios. También puede ser, por ejemplo, por sexo, o también puede ser, por ejemplo, por intereses. ¿A qué me refiero por intereses? Bueno, si vemos, por ejemplo, que recibimos mucho tráfico de un grupo de anuncios que tiene determinada segmentación y es el que más convierte, podemos dejarle, por ejemplo, esa landing page a ese grupo segmentado. Pero si vemos que hay otro grupo de anuncios con otra segmentación que con esa misma landing page no convierte, pero atrae la misma cantidad de tráfico, tal vez debemos de preocuparnos por crear una landing page específica para esa segmentación, si vemos que es tan importante para poder crear una landing page específica para ese público. Y el tercer error que se suele producir dentro de un embudo o un funnel de ventas, si se analiza nuevamente, es que se suelen producir los que se llaman los puntos de fuga. Recién hablaba de los puntos de fuga como parte del primer error, pero a nivel global, es decir, a nivel, por ejemplo, que no sé, primero ve el anuncio y cuando ve el anuncio esa persona no interactúa, sino que nos contacta a través de WhatsApp, no entra a la landing page. Eso es un punto de fuga a nivel global, inclusive más difícil de detectar
en comparación a lo que te voy a explicar ahora. Respecto a estos puntos de fuga que te estoy hablando ahora, me refiero a lo que sucede dentro de una landing page. Por ejemplo, si los usuarios entran a la landing page, pero después se van a la home, eso puede ser un punto de fuga, puede significar un punto de fuga. O si por ejemplo tenemos la landing page con los botones todo preparado para que compren, pero abajo tenemos un botón de WhatsApp y los usuarios deciden hacer clic ahí para preguntar sobre tu producto o servicio o comprarlo directamente a través de mensaje, estamos detectando entonces un punto de fuga. Mismo por ejemplo si aparece un pop-up y las personas hacen clic sobre el pop-up, se van de la landing page y ya no vuelven, eso también es otro punto de fuga. Por lo tanto, analizar bien los puntos de fugas es muy importante, no solo de manera global, sino también de manera interna en los que son nuestros propios medios. En este caso, la landing page. ¿Y cómo detectamos entonces los puntos de fuga? Me estarás diciendo. Bueno, con el mismo Google Analytics se puede analizar estos puntos de fugas. En Google Analytics están los que son los mapas del recorrido del cliente, en el cual podemos ver cómo el usuario interactúa desde que inicia sesión en una determinada URL hasta que la finaliza. Entonces por ahí podemos entender cómo el usuario normalmente empieza la sesión y la termina. Si nuestra landing page está bien armada, no deberíamos tener casi ningún punto de fuga. Una landing page bien armada, básico, como primer punto, es que por ejemplo ni siquiera aparezca el menú o que por ejemplo abajo en el footer ni siquiera estén los medios de contacto o el quiénes somos, etcétera, sino que toda esa información, si es relevante, se incluye en la misma landing page. Entonces, si de igual forma vos, no sé, por alguna cuestión necesitas agregar el menú o necesitas agregar el footer, entonces te recomiendo que te fijes si no tenés punto de fugas, porque puede estar sucediendo que muchos usuarios están entrando ahí, pero se desconcentran y terminan yéndose a otras páginas y finalmente no te compran. Y el cuarto error, y que se suele dar sobre todo en los funnels de ventas que están planteados para captar leads, no tanto compras en e-commerce, es que muchas veces cuando se consiguen esos leads dentro del funnel de venta, porque se consiguen a través de un anuncio, una campaña en Google Ads o Facebook Ads, la empresa no carga el valor de esos leads a la plataforma. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo Google Ads. Es decir, entonces no le estamos comunicando a la plataforma qué lead de todos los que consiguió esa campaña realmente nos dio un retorno de la inversión o cuál vale más y cuál vale menos. Por lo tanto, si a Google Ads no le pasamos esa información, por ejemplo, la plataforma no tiene un margen para entender el cual, por ejemplo, consultas pujar más o pujar menos. Si nosotros a Google Ads les decimos, mira, estos 3 leads que nos llegaron convirtieron muy bien y el algoritmo de Google Ads encuentra relación en los datos de esos leads que han llegado, puede después empezar a pujar más o mejor para cuando se hagan consultas parecidas por las cuales han llegado esos 3 leads. Por lo tanto, es muy importante asignar un valor a los leads, transmitírselo a la plataforma para que la plataforma entienda qué campañas y qué leads realmente nos están siendo rentables de todos los que nos está atrayendo el anuncio como tal. Y hacer esto de manera manual, aunque parezca fácil, no lo es. Por lo tanto, nosotros lo que te recomendamos es que instale un CRM. Básicamente un CRM es una plataforma que se puede conectar a través de, por ejemplo, el formulario de tu web o se puede conectar mismo también inclusive a Google Ads, que es lo recomendable, para que cuando lleguen los contactos se almacenen dentro del CRM, vos manualmente dentro del CRM puedes ir llevando toda esa transición desde la venta hasta el cierre de la misma, y si cierra automáticamente el CRM le va a transmitir a Google Ads el valor de ese lead, porque va a tener, por ejemplo, el tipo de contrato, el valor de ese contrato, etcétera, y automáticamente la plataforma se lo transmite. Y por último, el quinto error que suele suceder con muchísima frecuencia en los embudos de ventas es el no tomar acción. Es decir, ver los datos, ver que no está funcionando, pero no hacer nada. Eso suele pasar muchísimo porque a veces la misma agencia, por ejemplo, que lo estuvo trabajando, que lo estuvo planteando, o la misma empresa que tiene adentro el departamento de marketing y planteó el embudo,
creían que iba a funcionar de alguna forma, creían que iba a haber determinado, no sé, contenido de valor que iba a ser el que más iba a traer en principio a todos esos usuarios potenciales y después iban a terminar en la base de datos, pero no sucede nada, no da rendimiento y simplemente por una cuestión de gustos y emociones se trata de hacer que por ejemplo, ese contenido funcione. Lo cual hace que al fin y al cabo se siga perdiendo plata, se siga perdiendo dinero, tiempo y el embudo nunca funciona porque se está forzando a hacer que algo funcione cuando en realidad nunca va a funcionar porque la misma analítica está diciendo que desde entrada ya no está dando ningún retorno. Por lo tanto, este también es un problema que quería incluirlo al último, porque obviamente no es tan relevante, pero suele suceder con muchísima frecuencia que están los datos en pantallas, pero no se toman las acciones necesarias. Y si queremos añadir un sexto problema, es el no saber comprender muy bien los datos. Es importante que quienes vayan a tomar decisiones a la hora de analizar si el embudo de venta, el funnel, está funcionando, realmente sepa comprender los datos, sepa procesarlos, tenga las herramientas también para poder hacerlo de manera correcta, porque si tomamos acción de igual forma, pero estamos leyendo mal esos datos, lo estamos comprendiendo mal, no los sabemos cruzar correctamente, podemos terminar tomando decisiones que empeoran aún más el funcionamiento del embudo de ventas o directamente hacen que ella no tenga ningún funcionamiento y no sea lógico dejarlo, digamos, activo, sino directamente pararlo y tomar las medidas que sean necesarias. Entonces es muy importante también esto y si quiere se puede añadir como un bonus track, un sexto problema. Y bien, hasta acá el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si te gustó, puedes compartirlo, puedes darle like si lo estás escuchando a través o viendo a través de YouTube. Y si lo estás escuchando desde Spotify, puedes suscribirte a nuestro canal y votarnos con 5 estrellas, el podcast entero, porque no se puede votar por episodio. Y eso nos ayudaría a seguir creciendo. Y recuerda que si lo estás viendo de YouTube, aparte de darle like, también puedes suscribirte. Y si querés conocer la agencia o contactarla para recibir una asesoría 100% gratuita, puedes entrar a nuestro sitio web que es jjlebro.info, que muy pronto se va a estar actualizando y renovando. Que dicho sea el paso, el último episodio que hemos subido, hemos entrevistado a Manuela Barbero, la diseñadora UX UI, que ha estado trabajando sobre el nuevo sitio web de la agencia. Y los otros medios de contacto, en todos lados aparecemos como jjlebro, tanto en Instagram, TikTok, la fanpage de Facebook o también en LinkedIn. Por todos esos medios de contacto también puedes acercar a nosotros o a través de nuestro WhatsApp, que también te voy a estar dejando el link debajo de la descripción. Y si no te gusta escribir a través de WhatsApp y preferís escribir un correo electrónico, puedes escribirnos a través de hola@jjlebro.info. Y ahora sí, sin más nada que decirte, me despido y nos vemos en el próximo episodio, el próximo sábado. Adiós. Chao, chao.